Muy buenas, Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nacho? Muy bien, ¿tú? Muy bien. Yo creo que ya estamos tercer capítulo, si no me equivoco, la gente ya nos va conociendo. Tercer capítulo, ¿no? Tercer capítulo de nuestra nueva temporada, temporada 2 de Píldora Breve. Eso es. Joder, ya va pasando el tiempo, yo creo que la gente eso ya nos va conociendo y sobre todo gracias a todos los que estáis ahí detrás, nunca nos cansamos de repetirlo por seguirnos y escucharnos, ¿no? Estamos recibiendo feedback y ese feedback nos está ayudando a mejorar cada día. Es uno de los motivos por lo que hemos cambiado para este tipo de podcast, de hacerlo más visual, en el que nos vea la cara. Y eso, que muchísimas gracias por estar ahí y escucharnos. Sí, además hay que decir que en esta temporada 2 que se puede decir, se puede afirmar ya que hemos dado ese salto de calidad porque tenemos muchas más visualizaciones que en la temporada 1. Recordar que en la temporada 1 simplemente grabábamos la voz y ahora nos ponemos frente a la cámara para contaros la actualidad. Sí, sí, tal cual. Eso, otra vez, mil gracias, que lo estamos viendo en redes sociales y esto para nosotros es un impulso, así que seguir con ello, que estamos muy agradecidos. Eso es. Bueno, ¿y qué vamos a hablar, Nacho? Vamos a hablar de la fuerza, ¿no? De la fuerza, sí, sí. Esa capacidad física de la que todos muchas veces hablan, pero que quizá no se dé la importancia que debemos darle, ¿no? Y vamos a hablar desde una perspectiva un poco general, ¿no? No vamos a enfocarlo tampoco a nada en concreto, sino un poco en general cómo la fuerza es importante en nuestro día a día, ¿no? Tanto a nivel deportivo como a nivel de salud, en este caso. Así que vamos Eso a es. hablar un Y poco vamos de a, este perdón, tema, dime. sí. Sí, sí. Y no, y además vamos a tomar las recomendaciones de alguna gente que nos habló diciendo que fuese tema, que lo hablásemos desde una perspectiva un poco más sencilla para que pudiese ser más asequible a todos, ¿no? Sí, 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 eso es. Lo que queremos es dejar atrás un poco tecnicismos, que en el primer capítulo quisimos hacerlo así, y bueno, hacerlo un poco todo de forma más general, ¿no? En este caso. O sea, hacerlo un Eso poco es. más general y dejar atrás tecnicismos, porque muchas veces es complicado, muchas veces es complicado. Bueno, pues vamos a dejar atrás como. Nada, di, perdona, hazlo natural. Perdón que, bueno, tenía una pequeña interrupción, un pequeño percance. Como decía, vamos a dejar atrás tecnicismos y hablarlo todo un poco de forma más general, sobre todo para que sea llevadero y pueda ser Ujú. seguible para la gente que está, para vosotros que estéis ahí detrás, ¿no? Eso es. Ese es el objetivo. Y bueno, Nacho, Bueno, y bueno, además, hoy traíamos otra novedad, que era explicarle a la gente las preguntas o los temas que vamos a hablar, ¿no? Que yo creo que quedan también aquí grabados. ¿Quieres leer el índice de lo que vamos a tratar hoy para que la gente tenga claro qué preguntas vamos a responder? perfecto. Mira, voy a leerlas, sobre todo eso, para lo que dice Nacho, para que sepáis el guión que vamos a seguir. La primera vamos a preguntarnos por qué es tan importante la fuerza. Y la segunda, por ejemplo, cómo debe ser trabajada respecto a los tipos de fuerza. La tercera, en qué se traducen ciertos déficits de fuerza en nuestra vida diaria, deporte. La cuarta, qué consideraciones debemos tener en cuenta a la hora de su entrenamiento. La quinta, si se puede llevar a cabo en cualquier sitio. Luego la sexta, discutiremos si es mejor utilizar máquinas o bien peso libre. Y en la séptima vamos a cerrar con nuestro toque personal de cómo la integramos nosotros en nuestra planificación semanal. Eso. Así todo el mundo sabe cuál es el guión y pueden saltar a la parte que más les interese en el vídeo, Eso desplazando es. la barra de YouTube. Así que nada, vamos a empezar, vamos a lanzar la primera bomba, Nacho. ¿Por qué es tan importante la fuerza? Mira, esta pregunta yo creo que ¿quién mejor que responderla que tú? Tú eres el que memorizas los datos, el que memorizas conceptos, yo soy incapaz totalmente. Tienes una capacidad natural para memorizar datos, porcentajes y demás que te la voy a dejar de lleno a ti. Bueno, yo creo que esta pregunta nos la hacemos muchos, así que como bien dice Nacho, tengo esa capacidad para mostraros algún dato que yo creo que es importante para que le deis la importancia que se merece, ¿no? Pues vamos a decir, la fuerza es uno de los indicadores más, los niveles de fuerza son uno de los indicadores más potentes que tenemos nosotros, que puede ser medido para comprobar nuestro estado de salud, ¿no? Es un estado, o sea, los niveles de fuerza es muy importante para saber cómo estamos en cuanto a nuestra salud se refiere, ¿no? Y es que para todo necesitamos fuerza, para todo. Ahora mismo yo me levanto y tú estás realizando fuerza para vencer la gravedad, ¿no? En cuanto al tren inferior, en este caso. O sea, es súper, súper importante. Y si nos vamos a cualquier tipo de actividad,
tú sales a caminar, tú sales a hacer la compra, requiere de fuerza. O sea, al fin y al cabo, quiero transmitir un mensaje y es que la fuerza es la capacidad base, no sé si consideras tú, Nacho, sobre la que nacen las demás, ¿no? Es importantísimo por eso trabajarla, es importantísimo. Y como digo, voy a lanzar un primer dato. Para aquellos que no sabéis, simplemente el 17% de la población adulta en este caso, que es la mayoritaria, cumple con las recomendaciones de fuerza de la Organización Mundial de la Salud, que son simplemente 2 días a la semana de trabajo de fuerza. Tampoco es que te manden trabajarlo todos los días. Pues solo el 17% de la población cumple con estas recomendaciones. Y hay muchísimos, muchísimos estudios que ya muestran la asociación, la correlación positiva que existe entre masa muscular y longevidad. O sea que yo creo que entrenar la fuerza no es opcional, debe ser obligatorio y debemos todos trabajarla siempre que podamos. Esos 2 días de fuerza que la OMS recomienda, eso era anteriormente, ¿no? O a día de hoy las recomendaciones de la OMS han cambiado ya un poquito, por desgracia, a causa de la pandemia, ¿no? Sí, lo han mantenido. Respecto al trabajo de fuerza, lo han mantenido. Ha tenido unas cuantas críticas, bueno, por lo menos lo que he escuchado yo. Pero bueno, si tú te vas un poco a lo que, porque al fin y al cabo todas estas recomendaciones de la OMS no salen del aire. El otro día escuchaba a Fran Ortega, que es uno de los 25 expertos que han elaborado estas recomendaciones, es español, un investigador tremendo y que tiene mucho nombre. Y él explicaba por qué estos 2 días de trabajo de fuerza, ¿no? Y es que estos estudios se han llevado a cabo con acelerómetros y con una muestra muy grande, que creo que es prácticamente de 1 millón de personas o algo así, no me acuerdo. O sea que estas muestras no han salido del aire y él lo justificaba, obviamente, que con 2 días de trabajo de fuerza puede ser suficiente como para mantenernos saludables de cara también, sobre todo, al rendimiento en nuestro día a día, vamos a decir, ¿no? Eso es, siempre que hablamos o sea, que no hablamos de rendimiento físico, ¿no? Porque 2 días Sí. para una persona que entrenase un rendimiento o que quiera mejorar, 2 días sería escaso, ¿verdad, Nacho? Sí, eso es, sí, sí. A ver, bueno, sería escaso, tampoco sabría decirte, yo realmente de un deporte en concreto no te... He trabajado en fútbol, pero tampoco, hace muchos años, tampoco sabría decirte exactamente cuántos días de fuerza exactamente. Yo creo que en estos deportes, luego lo hablaremos, quizá la fuerza tiene también mucho sentido y esta fuerza quizá debe ser trabajada integrada en la propia disciplina deportiva, ¿no? A través de las diferentes actividades, no quizá de forma aislada, de forma muy breve como método para prevenir lesiones, pero sobre todo de forma integrada, ¿no? a la propia disciplina deportiva. No sé tú qué opinarás aquí. Sí, o sea, haría 2 días de fuerza, plenamente de fuerza, pero a partir de ahí incluiría otro día más mínimo en los propios entrenamientos, en la propia competición o no sé si me explico. Sí, 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 Dentro claro. por ejemplo, a través de juegos reducidos, que ya sabemos que podemos mejorar muchos de los parámetros, tanto de fuerza como de condición física en general. O sea, buscaría otra alternativa para aumentar un día extra de entrenamiento de fuerza, aunque no fuese dentro del gimnasio, ¿no? O en el propio levantamiento. Sí, yo totalmente estoy de acuerdo. Aquí se me va, tú seguramente sepas más que yo en el tema de, bueno, aplicado a los deportes y demás, pero yo, por ejemplo, yéndome un poco a la salud, eh, debemos tener en cuenta que el entrenamiento de fuerza requiere de un descanso, ¿no? Porque al fin y al cabo tú estás dañando la musculatura y esa musculatura, pues, tal y como nos dice la ciencia, obviamente según el nivel de condición física y según el tipo de carga que apliques, necesita un mínimo de 48 horas para recuperarse, ¿no? Incluso pudiéndose extender hasta 72 horas. Eso obviamente se debe tener en cuenta. De nada vale entrenar 2 días seguidos la fuerza si tú no has dejado al músculo recuperar, ¿no? El día anterior. Claro. Así que bueno, eso también debemos tenerlo en cuenta. Pero bueno, desde aquí lo que estamos diciendo es que la fuerza es súper importante, trabajarla, súper, súper importante. Y muchas veces quizá, como decimos, trabajarla de forma general, pero tenemos que darle importancia a esa especificidad, ¿no? Muchas veces que queremos transmitir, ya sea al deporte o bien a nuestra vida diaria. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, Nacho, si te parece. ¿Cómo debe ser trabajada, en este caso, la fuerza, según los tipos de fuerza, etcétera? ¿Qué ¿Cómo piensas? debe ser trabajada? Pues levantando, ¿no? Hay que levantar. Hay que tener una resistencia externa, del tipo que sea. Eso es. Podemos
Podemos tener lo que es la propia pesa de toda la vida, ¿no? O podemos usar bandas elásticas, pero también podemos usar nuestro propio peso corporal o podemos utilizar, ¿qué me queda? ¿Qué nos queda? Las cadenas, por ejemplo, que se está poniendo muy de moda también, el uso de cadenas. Eso es. Cualquier fuerza externa que ejerza una resistencia que tengamos que mover y que nos exija una carga externa, ¿no? Un esfuerzo extra. Totalmente, lo que dice Nacho, al fin y al cabo la fuerza es bueno, estoy guapo, vencer una fuerza externa y esa fuerza externa va a variar, depende de nuestros niveles de condición física y del objetivo que busquemos, ¿no? Obviamente, si por ejemplo buscamos un objetivo de hipertrofia, pues quizá con unas bandas elásticas no nos sirva, ¿no? O sí, no lo sé, ¿eh? Más o menos la hipertrofia, pues se sitúa en torno a un 70 o un 80% de un RM, que es el porcentaje de repetición máxima que podemos levantar, y debemos un poco jugar con eso, ¿no? Jugar con eso, saber cuál es nuestro nivel de fuerza, una prueba, y en función de eso, pues saber qué estímulo puede ser útil, o sea, qué estímulo puede ser útil y con qué material podemos llevarlo a cabo. En este caso hay muchísimas opciones. Nuestro propio peso corporal lo podemos utilizar tranquilamente para trabajar la fuerza, ¿no? Al fin y al cabo. Y debemos saber muchas veces que esto que nos ven en los gimnasios de tonificar, quizá no es un término lo más adecuado, ¿no? Porque al fin y al cabo el músculo o se atrofia si no lo utilizamos o gana fuerza, en este caso si produce una hipertrofia, ¿no? Pero tampoco hay... ¿Qué buscamos con tonificar al fin y al cabo? Yo creo que es un término muy ambiguo y que da lugar a confusión. Al fin y al cabo yo creo que debemos irnos a, si no utilizamos el músculo se atrofia y si lo utilizamos pues gana ese estímulo de carga que hace que hipertrofie, ¿no? En este caso. Yo creo que es importante que la gente sepa diferenciar eso. Pero que la hipertrofia no es mala. La hipertrofia no significa ponernos como Arnold Schwarzenegger o algo así. O sea, la hipertrofia existe en el momento que el músculo aumenta, ¿verdad? Eso, sí, es que no es malo para nada. La gente ya ve que hablas de hipertrofia y ya ves, pues me voy a poner con eso, como Arnold Schwarzenegger, como cualquier tipo de culturista que veas en una competición en la tele. No, para nada. La hipertrofia simplemente hace referencia al incremento de la sección transversal del músculo. Nada más, nada más. Tu músculo va a crecer porque le estás aplicando una tensión mecánica, un daño muscular que va a implicar que crezca, nada más, nada más. Y sobre todo que veáis que es salud, al fin y al cabo es salud. Ganar músculo es ganar salud, ¿no? Eso es. Pero, ¿qué pasa? Volviendo a la pregunta, ¿cómo debe ser trabajada entonces en función de los distintos objetivos que tengamos? Es decir, ¿vamos a entrenar la fuerza de igual forma si queremos ser culturistas que si queremos correr maratones o simplemente queremos trabajar la fuerza para nuestro día a día, ¿no? Dependiendo de los distintos objetivos, vamos a cambiar cómo trabajamos la fuerza, que era la pregunta que estábamos haciendo ahora. Pues, a ver, sí, obviamente, no va a trabajar la fuerza de la misma manera un corredor de maratón que obviamente un powerlifter. Hay que saber que va a ser diferente en cuanto a la carga y en cuanto al tipo de ejercicio que va a utilizar, sobre todo en cuanto a la carga. A un corredor de maratón no le va a interesar grandes hipertrofias, sobre todo a nivel de tren superior, porque es un peso extra con el que debe correr durante 3-4 horas, que creo que, bueno, ahora mismo la están corriendo menos de 3, perdón. Pero que no le compensa, no le compensa, al fin y al cabo. Yo creo que en este caso deben hipertrofiar quizá, pero la musculatura del tren inferior. Y tampoco les interesa hacerlo de una manera muy excesiva, ¿no? En este caso. Yo creo que esa es la pregunta más o menos que venías buscando, ¿no, Nacho? Sí. Y también recordamos esta teoría de las repeticiones. En función del número de repeticiones que estamos haciendo, se relaciona con el tipo de fuerza que estamos trabajando también. No sé si te acuerdas de aquella tabla famosa. La fuerza máxima se entrena entre una repetición y 6, la hipertrofia entre 8 y 11, 12, y a partir de las 12 ya nos vamos a la fuerza-resistencia. Entonces, esos tipos de fuerza hay que saber seleccionarlos en función de nuestra disciplina o de lo que estemos entrenando en este caso. Eso es, totalmente, totalmente. Por ejemplo, un corredor de maratón, lo que tú dices, pues quizá no debe irse a, como decíamos, al fin y al cabo, a la hipertrofia como objetivo prioritario, quizá debe irse más hacia la fuerza-resistencia, ¿no? La capacidad
de aguantar la fuerza durante un tiempo determinado, ¿no? Que en este caso son prácticamente 3 horas, muy importante. Obviamente van a ser cargas más bajas y quizá para ello debes construir una base hipertrófica sobre la que puedas ejecutar ese trabajo, ¿no? Pero sobre todo que tengamos en cuenta el objetivo de cada uno y en función de eso, pues elegir qué tipo de fuerza vamos a trabajar y cómo, porque aquí entran muchos factores como por ejemplo el descanso. El descanso es muy importante, Claro. es muy, muy importante. En función del tipo de carga vamos a dejar un descanso mayor o menor entre series. El número de repeticiones, como venía diciendo Nacho, o sea, hay muchísimos factores. Por ejemplo, en cuanto al descanso, el descanso para un trabajo que levantes un 40% de un RM, que es más o menos lo que se utiliza con la fuerza resistencia, pues quizá no debe ser muy amplio, como por ejemplo para hipertrofia, que en hipertrofia necesitas un descanso de 2-3 minutos como mucho, eh, Claro. porque necesitas recuperar después de una carga bastante exigente, ¿no? Y obviamente en hipertrofia tampoco puedes mantener una recuperación completa, como puede ser un trabajo de fuerza máxima, porque necesitas cierto daño muscular para ampliar esa sección transversal y, por tanto, hipertrofiar. O sea que más o menos debemos jugar un poco con las diferentes características de la carga para buscar unos objetivos u otros, en este caso. Eso es, de ahí que sea lo importante de adaptar el plan de entrenamiento a los objetivos tuyos y no de tu compañero, tu vecino o la persona con la que entrenas en el gym, porque igual no son tus objetivos. Muy importante, siempre lo matizamos y lo seguiremos matizando. Es muy, muy importante, sobre todo porque el 40% de un RM de Nacho no es lo mismo que mi 40% de un RM. Quizá el mío sea un 60, un 70, depende de nuestro nivel en este caso. Por eso es importante que nos dejemos asesorar bien en este caso y eso, y que seamos responsables, ¿no? Porque esto, si no somos exigentes con esto, van a llegar las lesiones, van a llegar los problemas y vamos a estar más tiempo parados, por decirlo así, que realizando ejercicio físico, al fin y al cabo, ¿no? O el deporte que nos gusta. Así que, bueno, es muy, muy importante que tengamos en cuenta estos aspectos. Eso es. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Imagínate, dejamos los deportes a un lado y volvemos a lo que es nuestro día a día, ¿no? Nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa si yo, Nacho, no tengo unos niveles adecuados de fuerza? Es decir, tengo un déficit de fuerza. ¿Cómo eso me puede afectar en mi día a día, en mi vida a día? A ver, lo que es importante es sobre todo porque hablar un poco de cómo, bueno, aparte de a medida que envejecemos, porque la gente piensa, les dices sarcopenia o te digo sarcopenia y ya piensas de una persona muy mayor. Pues hay que decir que si tú no trabajas la fuerza, a partir de los 30 años, que es cuando se produce el pico máximo de fuerza muscular de una persona, se empieza a perder hasta un 1% de masa muscular por año. Quizá, quizá de primeras no le des mucha importancia y dices tú, va, un 1% de masa muscular no pasa nada, pero van pasando los años y voy perdiendo masa muscular y me voy metiendo en una edad a los 40 50 años donde ya puedo perder un 2%, llego a los 60 y ya voy perdiendo un 3% y eso se traduce, esos déficits de fuerza, en no ser funcional en mi día a día. Cualquier tipo de movimiento, yo me estoy peinando, ya necesito ejercer fuerza de alguna manera para llevar el peine hacia mi cabeza, ¿no? O sea, que es muy importante ser funcional y para ello necesito tener unos niveles de fuerza adecuados. Es que para cualquier cosa, hay mucha gente que para empezar a correr, para adelgazar, empieza a correr directamente. Quizá debe ser pensar un poco y decir, mira, quizá debo empezar a trabajar la fuerza antes de nada para prepararme, para protegerme de cualquier tipo de lesión o efecto adverso a la hora de correr, ¿no? Porque al fin y al cabo correr debes ejercer una fuerza respecto a la musculatura del tren inferior sobre todo y debes vencerla en un tiempo, ¿no? O sea, es muy importante que tengamos claro eso y que la fuerza debe ser trabajada y muchas veces como objetivo principal bueno, de nuestro programa de entrenamiento, ¿no? Pero nunca debemos descuidarla, yo creo. Eso es, y de la misma forma, al igual que en nuestra vida diaria, la actividad cotidiana puede ser peinarnos, puede ser ducharnos, lavar el cuerpo, lavar los platos, colocar algo en el estante de arriba, tengo que subir algo, o coger las bolsas de la compra y llevarlas desde casa o del supermercado a casa, ¿no? En un deporte, pues también tenemos situaciones que llamamos cotidianas o funcionales para ese deporte en concreto.
Y ahí va a depender pues, de la disciplina deportiva. Pues, por ejemplo, un lanzador de jabalina, pues, ¿cuál va a ser, qué va a ser lo que realice? Lanzar jabalina. Tiene que ser funcional lanzando jabalina. Pero es que para lanzar la jabalina no solo hay que lanzar, hay que saber correr lateralmente. Llevar la lanza atrás y saber girar. O sea, hay que saber para qué vamos a ser funcionales, ¿no? Sí, yo creo que es lo principal, la funcionalidad, ¿no? ¿Para qué vamos a aplicar esa fuerza? Ya sea, por ejemplo, para peinarse, para salir a ir a bailar con mis amigas, para lanzar una jabalina, para realizar un salto, lo que sea. Debemos ser conscientes y saber que para realizar cierta acción vamos a necesitar unos niveles de fuerza óptimos en este caso, ¿no? Hay un vídeo muy bonito ahora que ha salido para la Navidad que habla de la importancia del ejercicio físico y se ve como un señor mayor se levanta el mes antes a la Navidad todos los días, un par de días a la semana, por ejemplo, tampoco quiero decir todos los días para no contradecir las recomendaciones de la OMS, un par de días, 3 por semana, a realizar un swing de kettlebell, por ejemplo. Es lo más tonto del mundo, coge del garaje un kettlebell y se pone a hacer un swing todos los días, unas repeticiones y listo. Y demuestra cómo realizando ese tipo de ejercicio, por ejemplo, durante un mes, es un poco fantasioso, no te voy a decir que no, pero bueno, lo que quiere decir que realizando este tipo de ejercicio vas a lograr unos niveles de fuerza respecto a un movimiento, que en este caso va a ser, pues yo qué sé, elevar a alguien, ¿no? Porque en este caso, cuando llega la Navidad, le regala a su nieta una estrella para que la ponga arriba del árbol, ¿no? Como ve que la niña no llega, la levanta él, ¿no? Pues para eso necesita unos niveles de fuerza óptimos que ha conseguido a través de un entrenamiento lo más adecuado, ¿no? O sea, es muy bonita esa historia y yo creo que No la veo. refleja... ¿Quién la lanzó esa historia? Ya la veré luego. Pues mira, es una farmacéutica alemana, si no me equivoco. Creo que es una Normal. farmacéutica alemana, no lo sé exactamente, la verdad. Qué No lo sé guay. exactamente, para que lo lance una farmacéutica, ya te lo pasaré luego, es muy, muy interesante, se ha hecho viral y creo que con razón, ha llegado a España y como te digo, creo que con razón porque al fin y al cabo es la importancia, lo que venimos diciendo, la importancia de la fuerza en nuestro día a día. Bueno, Totalmente. entiéndeme, en una farmacéutica alemana, ¿no? Tiene que ser alemana, sí, sí, Tenía que ser alemana, tenía que ser alemana. Si no, porque tal estoy yo cual. aquí. Sí, Bueno, eso, y más o menos, yo creo que debemos, tampoco quiero meterme mucho en el tema de la salud, quizás es lo que yo más controle, pero, pero sobre todo eso, es que el músculo es un tejido endocrino muy, muy potente, que libera mogollón tampoco voy a meterme en temas de mioquinas y demás, que son términos ya mucho más técnicos, pero que es un órgano endocrino que regula muchas funciones de nuestro metabolismo y cuidarlo es importantísimo pues para mantenerlas, vamos a decir, las sanas, ¿no? O sea, es muy, muy importante trabajar la fuerza. Y porque de todo nace la fuerza. Muchas veces se extienden muchísimos mitos de que, por ejemplo, seguramente tú, Nacho, hayas escuchado que los niños no deben hacer pesas. ¿Por qué los niños no deben hacer pesas? ¿por qué? Pues seguramente la gente tenga muy demonizadas las pesas, que bueno, tampoco la única manera de trabajar la fuerza son unas pesas y unas mancuernas, obviamente, pero ¿por qué el niño no va a trabajar la fuerza? Mucha gente dice, es que va a dañar su cartílago, al revés, lo que va a hacer es que va a hacer fuerte ese cartílago para que cuando vaya generando más masa ósea pueda sostener ese peso, ¿no? Es que luego demonizan el trabajo de fuerza en niños, pero ves a dos niños. ¿Qué hacen los niños en su día a día? Uno se sube a borriquito de otro, corre, trabajo de fuerza puro y duro. Y hay que tener cuidado, obviamente, no meter cargas máximas, porque sí, su estructura ósea está aún creciendo, están ganando densidad mineral ósea y sus cartílagos, pues, están todavía en formación. Pero más allá de eso, yo creo que hay un trecho muy, muy grande desde trabajar la fuerza máxima a no poder trabajar la fuerza, ¿no? Y con los niños debe ser trabajada. Es que tú les ves y es que los niños juegan, se divierten y ahí está presente el trabajo de fuerza sí o sí en cualquier acción, ¿no? Eso es. Lo que tú dices, que no es un trabajo de fuerzas de levantar peso, es que el niño desde que nace gatea. El Claro. niño desde que nace se arrastra por el suelo. El niño desde que nace quiere saltar la cuna por encima y subirse a la barandilla para saltar a la cama de los padres. O sea, eso es trabajo de fuerza siempre, ¿no? Que no tiene por qué ser un trabajo de fuerza como estamos acostumbrados a gimnasio con levantamiento de pesas. Que no, que es que el gimnasio de fuerza puede ser muy divertido, puede ser entretenidísimo. Sí, sí, sí. Y sobre Todas todo, las edades, además, no solo los niños.
Sí, totalmente, totalmente, lo que dices tú, ya desde los primeros años de vida están ya realizando acciones que requieren unos niveles de fuerza, ¿no? Y si quieren ir al gimnasio pueden hacerlo, siempre con la supervisión de un profesional que pueda guiarles, no hay ningún tipo de problema, pero claro, debes tener a alguien al lado que sepa orientarte. Y bueno, también es importante quizá a partir de ciertas edades, como bien decía, después, por ejemplo, de la menopausia, es muy importante, sobre todo en las mujeres, que el tema hormonal aquí está muy presente, porque una vez bueno, después de la menopausia se produce ese cese de hormonas, de estrógenos y progesterona, sobre todo estrógenos, que son las que protegen a, a, a las mujeres de perder, por decirlo así, esa densidad mineral ósea. Pues es importante darle estímulo a los huesos para, aparte de no perder fuerza muscular, no se produzca esa descalcificación ósea y que pueda repercutir en enfermedades como puede ser la osteoporosis o osteopenia, ¿no? En el caso que sea un poco más leve. O sea que es muy importante en diferentes etapas de la vida y para todo el mundo, unos más, unos menos, pero bueno, no me gusta mucho lanzar ese mensaje, creo que todos debemos trabajarla eh, siempre que podamos. Y perdona que me extienda mucho, Nacho, también, por ejemplo, una de las cosas que pasa es, por ejemplo, en gente mayor, parece que ya no solo la fuerza, que para mí en gente mayor es fundamental, muchas veces se les manda a caminar simplemente, la fuerza en gente mayor es fundamental, aquí ya pierden, antes decía un 1%, a partir de los 30 pueden perder un 3% a partir ya de un 3% de masa muscular a partir de los 65 años. Y que ver que la gente mayor pasa mucho tiempo hospitalizados, porque quieras o no, a medida que envejecemos, tenemos más probabilidades de pues, estar hospitalizados por cualquier tipo de enfermedad crónica, ¿no? Pues hay que decir que hay estudios que ya han demostrado que hasta 20 días de trabajo, 20 días de trabajo, Sí, ojalá, de 20 días encamamiento. de encamamiento, de hospitalización en una cama, pueden perder 1 kilogramo de masa muscular. 1 kilogramo, es muchísimo. Kilogramos. Es muchísimo, es una burrada, ni te imaginas. Es 1 kilo de músculo. Es Fíjate, yo muchísimo. no me acuerdo cuánto músculo se perdía, me acuerdo los efectos que eso traía sobre la salud, que decía 20 días de cama, o sea, de inactividad en la cama de un hospital, significan lo mismo que, ¿cómo era? 33 años de envejecimiento, ¿no? Sí, sí, es que mira, justo ese dato me gusta mucho que lo des porque no lo iba a incluir, porque no me acordaba, pero me acabas de refrescar la memoria. Es súper importante, saberlo. Perdona, como decía, es súper importante. 20 días, obviamente esto es un caso extremo, 20 días sin moverte, pues son casos extremos, pero yo creo que siempre va a haber algún tipo de posibilidad que puedas estar activo. Yo creo que siempre, aunque estés encamado y demás, siempre puedes realizar algún tipo de movilidad, siempre puedes moverte de alguna manera que puedas mejorar tu salud, ¿no? Eso es. Y eso también Correcto. pasa en embarazadas, por ejemplo. Ahora que me vienen a la mente muchos ejemplos, en embarazadas es súper importante trabajar la fuerza. Obviamente aquí nuestros compañeros fisioterapeutas, en este caso Ana, nos podría comentar un poco, que podemos hacer un día un podcast sobre la importancia que tiene el trabajo de fuerza en el suelo pélvico. Es importantísimo para poder evitar ese parto por cesárea, ¿no? En este caso. Que luego se ha visto que un parto por cesárea, hay datos interesantísimos porque este parto puede producir que el niño nazca con una capacidad cardiorrespiratoria menor y que por tanto en un futuro tenga más opciones de tener niveles de condición física, de actividad física más bajos en este caso. O sea que, y como te decía Nacho, es importantísimo el trabajo de fuerza en este tipo de población, en general y sobre todo del suelo pélvico, ¿no? En este caso. Y bueno, también ¿qué debemos saber, qué consideraciones debemos tener en cuenta a la hora de su entrenamiento? Por ejemplo, Nacho, ¿qué nos puedes contar acerca de este tema? Bueno, pues recomendaciones muchas. Primero, todo lo que significa cuantificar la carga, sea de la forma que sea. Es decir, número de repeticiones, importantísimo. Número de series, importantísimo. Tiempos de descanso. Pero en función de todo eso encontramos la densidad, que es la relación en el ratio entre el descanso y el trabajo. Importante también es
volumen e intensidad, es decir, cuánta carga voy a levantar y cuántas veces a la semana voy a realizar ese entrenamiento. Fíjate qué de parámetros llevamos, ¿no? Que a veces cojo y veo a un influencer en donde sea, en la red social que sea, y digo, voy a hacer ese entrenamiento, sin tener en cuenta todas las variables que acabamos de comentar, ¿no? Seguro que se me queda alguna. Sí, sobre todo, a mí lo que totalmente de acuerdo contigo, hay que tener en cuenta muchas variantes para planificar el entrenamiento de fuerza, para cuantificar las cargas y quizá hay una, yo por ejemplo cuando escucho la intensidad, me imagino que te referirás a la carga, ¿no? La tensión mecánica que se ejerce, ¿no? En cuanto a los kilogramos, en este caso, por ejemplo. Pero, pero bueno, muchas veces hay otro parámetro que puede hacer referencia a la intensidad que puede ser la velocidad, ¿no? Y la velocidad se ha visto que es súper importante para ganar esa masa muscular, ¿no? Realizar la fase concéntrica, la que vence la gravedad, por ejemplo, en un pull de bíceps, hacia arriba, presionando el antebrazo, esa fase concéntrica, realizarla más rápido es muy, muy importante, porque luego viene la fase excéntrica, que es la fase de frenado, y debe ser realizada más lenta. Estoy hablando de gente sin experiencia, que no tiene mucha experiencia en entrenamiento, porque ahí se debe frenar la fuerza y se realiza también de forma rápida, al estar ejerciendo más fuerza, al ir a favor de la gravedad, puede haber algún tipo de daño muscular que no queremos tener, ¿no? Entonces, eso es muy importante y también la flexibilidad. O sea, la flexibilidad me refiero a realizar la contracción muscular en un rango completo de movilidad articular. Es muy, muy importante y se ha visto sobre todo que en tren inferior es importantísimo para poder generar un desarrollo muscular óptimo en este caso. Es muy, muy importante. O sea, que ya veis, lo que ha hablado mi compañero, lo que ha hablado Nacho y lo poco que he añadido yo, importantísimo. Es que no solo hay un factor, es que mirar lo complejo que es el entrenamiento muchas veces, por eso es tan importante dejarnos aconsejar, dejarnos guiar, orientarnos por alguien que sepa, porque esto no es una cosa que sea ABCD para todos, no es café para todos. Al fin y al cabo, esto debemos ajustarlo y personalizarlo en función de cada persona. En este caso es súper importante. Claro. Es Son muy, muy muchas, importante. muchas variables a tener en cuenta que a veces no consideramos, ¿no? Y cada una nos va a aportar unos beneficios. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego ya tener en cuenta también, obviamente, la ejecución técnica, ¿no? Del ejercicio, que tampoco, yo tampoco creo, no sé tú qué opinarás, Nacho, que hay una ejecución técnica perfecta, ¿no? Muchas veces tú me incides en ello y es que no todo es blanco ni negro, hay escala de grises por medio, de otros colores, y debemos saberlo, ¿no? Eso va a variar en función de cada persona y sus circunstancias. Sí, o sea, no considero que haya una técnica perfecta. Sí puede haber un modelo que podría ser lo que Unos consideramos, patrones de movimiento, ¿no? Quizás. que podríamos decir esto sería lo perfecto, pero muy poca gente llega a ese extremo. Es muy difícil llegar en todos los ejercicios a la perfección. Lo suficiente es que hagas el ejercicio con una técnica adecuada como para no lesionarte en la actividad que hagas o en la tarea que vayas a hacer o en el deporte que vayas a hacer, ¿no? Lo suficiente como para no lesionarte y que, por ejemplo, en el caso de los deportes, que te ayude a mejorar tu condición física. Porque si simplemente me estanco, pues no voy a conseguir nada, ¿no? Entonces, lo suficiente para conseguir esas dos variables. Cada persona, al fin y al cabo, tiene una biomecánica, tiene unos patrones de movimiento concretos y en función de eso, pues tenemos que ver cómo puede realizar un tipo de ejercicio concreto sin lesionarse, como dice Nacho, ¿no? En este caso. Es muy, muy importante. Sobre todo, se ve muy bien en la carrera, ¿no? La técnica de carrera, ¿no? Es muy, muy importante ser económicos para lograr un mayor rendimiento, ¿no? O sea, realizar una acción con el menor costo energético posible y, por tanto, ahorrar fuerza, ahorrar energía para realizarla durante más tiempo, en este caso. Eso es súper, súper importante. Yo creo que debemos tenerlo muy en cuenta. Y bueno, Nacho, ¿se puede llevar a cabo en cualquier sitio? ¿Qué opinas? Ahora, durante el confinamiento, que hemos estado mucho tiempo en casa, ¿se puede entrenar la fuerza en casa? Hombre, no sé si en cualquier sitio, no sé si en la Luna lo podríamos realizar, ¿no? Buena apreciación, sí, señor. No, pero bueno, en la estación espacial ya están realizando ejercicio físico adaptado, ¿no? Con una, por ejemplo, la carrera la realizan con unas cintas que les lleva contra la cinta para que estén en contacto con la cinta siempre y no flotando en el espacio, ¿no? O sea, sí, estamos encontrando formas de que igual en un futuro podríamos entrenar en la Luna, ¿eh? Pues sí, a este Pero paso. en situaciones cotidianas, que es lo que venimos hablando aquí, yo creo que sí, que se puede entrenar la fuerza en muchos sitios, la verdad. Es que el gimnasio perfecto
y esto por supuesto hablo desde mi punto de vista, no es un gimnasio lleno de 1000 máquinas, es un gimnasio con muchos racks. Ese es mi gimnasio ideal. ¿A qué te refieres con racks? Perdón, que no te he entendido. O sea, un rack es esa plataforma de hierros, ¿vale? Donde levantamos pesos, ¿vale? Que generalmente tienen 2 barras paralelas que me ayudan a sujetar lo que es la barra olímpica, ¿vale? En multitud de funcionalidades. Podemos realizar press banca, podemos realizar simplemente pesos olímpicos, podemos realizar con las kettlebells el swing, podemos realizar dominadas, podemos usar las poleas o fijar gomas elásticas en distintas alturas. Una máquina completísima, un rack. Sí, muchas Sobre veces también que tampoco es necesario ir al gimnasio, ¿no? Como tú bien dices. O sea, un gimnasio perfecto sería, por ejemplo, eso, pero tampoco es necesario para trabajar la fuerza ir a un gimnasio, ¿no? Durante el confinamiento se ha visto que ha habido gente que se ha arreglado entrenando en casa. Obviamente, en un gimnasio, como tú dices, tienes más recursos, tienes más herramientas para poder trabajar, pero bueno, sí que es verdad, obviamente, que quizás si es una persona que tiene como objetivo trabajar la fuerza máxima, pues quizá en casa tengas que tener un garaje quizá o un espacio más amplio para poder tener ese tipo de material que va a requerir ese tipo de trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, para trabajar la fuerza, como tú bien decías antes, Nacho, con tu propio cuerpo es suficiente, puedes ayudarte de una silla, lo que sea, para realizar unos fondos de tríceps, unas flexiones, lo que sea, lo que sea. Incluso hay materiales que tú también antes citabas, como pueden ser las bandas elásticas, que son económicas, son muy económicas, valen, si no me equivoco, en Decathlon 4 o 5 euros, no más, y son súper útiles para trabajar la fuerza. Para trabajar la fuerza son súper útiles. Y además las tenemos con distintos niveles de intensidad, de resistencia. Y Eso eso es. nos puede ayudar en las progresiones futuras, a Eso progresar, a es. mejorar. Muy útiles. Tú también, Nacho, tienes un TRX, si no me equivoco, ¿no? Con el que trabajas, que también es otro medio para trabajar la fuerza. O sea, que hay muchísimas, muchísimas opciones y económicas. Y lo más económico, obviamente, pues es trabajar con tu propio peso corporal. Pero bueno, sí que de vez en cuando está bien introducir algún tipo de material diferente para no caer en esa monotonía y darle un poco más de variedad a nuestro entrenamiento, ¿no? También variando un poco la intensidad y demás. Está muy, muy bien. O sea, que yo creo que la fuerza podemos entrenarla prácticamente, vamos a decir, en cualquier sitio, siempre y cuando sepas cómo utilizar dichos materiales y de qué manera, ¿no? Es muy importante hacer esa apreciación. Y bueno, nos vamos también a otro debate que muchas veces está presente. ¿Qué es mejor, máquinas o peso libre realmente para trabajar la Uy, fuerza? me adelanté. Ya nos han dado pistas, hay que decirlo, ¿no? Sí. Pero bueno, No. ¿qué se puede decir de este dilema, ¿no? Porque muchas veces dice la gente, ¿y qué entreno para cuando quiero ganar fuerza? ¿Qué entreno? ¿En máquinas? ¿Entreno con peso libre? ¿Qué es mejor? O sea, bueno, lo primero que yo diría es, no hay nada mejor, como siempre, ¿no? No hay un extremo de blancos y uno de negros, ¿no? Hay un abanico. Esto no es nada mejor ni nada peor, simplemente es lo que se adapta a ti o no se adapta a ti. O sea, las posibilidades son infinitas. Yo suelo optar porque el objetivo final siempre sea el peso libre, porque al final es la funcionalidad. Yo cuando voy a comprar no tengo una máquina que me estabiliza, lo tengo que realizar yo solo. Cuando tengo que cargar las bolsas de la compra, no estoy en un gimnasio con unas barras paralelas que me van a ayudar a subir esas cargas. O sea, la funcionalidad al final siempre es un peso libre, ¿no? Cuando un niño gatea lo hace sin máquinas, cuando un niño salta a la valla lo hace sin máquinas. Es decir, todas las tareas deberíamos tender a que el objetivo final siempre sea el peso libre, que es la funcionalidad plena. Pero hasta ese objetivo es donde yo incluiría las máquinas para llegar a ese final, ¿no? Porque claro, no me voy a poner a hacer dominadas si nunca he hecho dominadas, es una locura. Debería adaptarlo a través de ejercicios que igual sí tengo que emplear máquinas, ¿no? Totalmente, no puedo estar más de acuerdo. No sabría qué añadir más, yo creo que es importantísimo, sobre todo cuando se empieza a trabajar la fuerza, quizá ayúdate de máquinas porque, sobre todo, como suele pasar, que no tengamos una persona al lado que sepa orientarte, guiarte, corregirte, las máquinas sí que establecen un mayor control motor, ¿no? Porque normalmente trabajamos en cadenas cinéticas cerradas, ¿no? En este caso, para quien no sepa qué es una cadena cinética, es al fin y al cabo, pues cerrar el extremo distal, en este caso de la articulación, de manera que está estabilizado. Y es importante en las máquinas que va a producir esto, esta mayor estabilización, un mayor control motor y por tanto un menor riesgo
de lesión. Luego, poco a poco, como dice Nacho, ir evolucionando hacia el peso libre. Porque además lo que se ha visto es que, por ejemplo, el peso libre para ganar masa muscular es más efectivo, porque eso implica una mayor musculatura, ¿no? Así como, por ejemplo, para perder peso. Pero bueno, hablando de ganancia de masa muscular, es más efectivo. Pero obviamente antes debemos empezar por quizá las máquinas y poco a poco ir avanzando en cuanto a cargas y demás y llegar al peso libre. Y después, pues, el peso libre ir evolucionando también a través de progresiones. Yo creo que eso es fundamental que la gente lo sepa, sí. Sí, que se podrían hacer progresiones perfectamente sin máquinas también, ojo, ¿eh? Perfectamente, claro, sí, sí. Miles de progresiones, que antes de llegar a una plancha normal se puede hacer una plancha en una pared. Estamos trabajando misma musculatura, pero de una manera más sencilla, antes de pasar a hacer una plancha total. Totalmente. El remo invertido con el TRX en la puerta. No tengo por qué empezar completamente hoy paralelo al suelo. Puedo empezar en una posición prácticamente de pie y de ahí voy bajando el ángulo hasta estar en un remo invertido completo, ¿no? O sea, las progresiones son infinitas. No tenemos por qué usar máquinas, pero las máquinas pueden ser un buen estímulo para empezar. Incluso Totalmente. podemos añadir un paso extra. Son muy interesantes cuando hay una lesión de una parte de un miembro que esté afectado, ¿no? Porque al darle esa estabilidad nos va a permitir controlar mucho más la carga. Totalmente. Y lo que decías, que no es necesario muchas veces incluir máquinas en un principio. Si tienes alguien que te sepa orientar, pero por ejemplo, obviamente tienes que saber qué variantes utilizar para llegar, o sea, para que no sea lesivo, qué variantes, en qué nivel de condición física estás y en función de eso escoger una variante para determinar la intensidad. Tú tienes una clasificación, perdón, una serie de variantes que has subido a YouTube, al canal de YouTube de mi compañero, Ignacio Vázquez Trainer, muy interesante acerca de las planchas isométricas. 8 variantes creo que has incluido. Creo que lo tienes en YouTube o bien en las redes sociales, en Twitter, @MrNachiti, que de paso ya digo las redes sociales, que siempre está bien, aunque las dejaremos abajo. Y bueno, O hashtag píldora breve, también aparece el canal. eso es, va a aparecer todo abajo, lo dejaremos en la descripción. Pero si pones Nachos con Fitness debería aparecer también porque están todas las etiquetas metidas en el canal. Pues ahí mi compañero Nacho subió una serie de variantes para la plancha isométrica y bueno, ahí un poco te indica por cuál puedes empezar. O sea, que puedes empezar por peso libre, pero siempre y cuando sepas escoger la variante que mejor se adapta a ti. Luego lo que dices, también muy importante, ¿no? Quizá con las máquinas, en el caso de que exista una lesión, en el caso de una readaptación, pues podemos incidir sobre un miembro muscular, sobre un músculo concreto, perdón, ¿no? Que quizás sea interesante para fortalecerlo, porque habrá perdido funcionalidad, habrá perdido fuerza, masa muscular, de estar tanto tiempo sin ser utilizado, ¿no? Esa atrofia de la que hablábamos antes. Yo creo que eso es muy importante, es muy interesante para eso las máquinas en este caso, sí. Pero siempre visto desde esa perspectiva de la progresión, ¿no? Al principio de la lesión igual nos interesa en determinadas zonas de esa lesión, pero luego tenemos que volver a esa funcionalidad final que decíamos, porque al final tengo que volver a mi deporte o tengo que volver a mi vida diaria y en mi vida diaria no voy a tener esa ayuda, ¿no? Entonces, sí, en fases concretas del periodo de entrenamiento, recordar que el plan de entrenamiento se subdivide en muchas etapas, en pequeños fragmentos que nos ayudan a conseguir objetivos a corto plazo para llegar al final, que es la funcionalidad. Y es el objetivo principal de la readaptación, ¿no? De volvernos, por decirlo así, al estado inicial que teníamos antes de la lesión de cara a volver a nuestra disciplina deportiva o bien a nuestra vida diaria. Y de eso nos encargamos nosotros, los educadores físico-deportivos, y en este caso las primeras fases después de la lesión, de la enfermedad, de lo que sea, que es la rehabilitación, pues es competencia de un fisioterapeuta y en este caso, para que sea eficaz y este proceso pueda llevarse a cabo de la mejor manera posible, es importante ese trabajo multidisciplinar, fisio más CAFIF, más otros profesionales, obviamente, es fundamental, ¿no? Sí, porque la nutrición incluso en una lesión cobra mucho sentido. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Al fin y al cabo, aquí no puede delimitarse solo a una persona, debemos estar todos en contacto para, sobre todo si nos importa la salud del paciente o del lesionado, es importantísimo que todos estemos en contacto. Y bueno, para terminar, Nacho, para no extendernos demasiado, vamos a hablar un poco, ¿cómo integramos nosotros en nuestra planificación semanal el trabajo de fuerza? Empieza tú, por ejemplo. ¿Cómo la sueles integrar? ¿Cómo hago yo la fuerza? ¿Cómo trabajas la fuerza? Eso es. Vale. Bueno, a día de hoy estoy entrenando, por ejemplo, 2 días a la semana, ¿vale? Y otros 3 estaba yendo a correr. Lo que pasa es que ahora con la nieve estoy
he reducido el tiempo de salir a correr porque esto es inviable. Y entonces, a partir de la semana que viene, tenía pensado incluir un tercer día de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Eso es el planning que tengo. ¿Cómo entreno? Bueno, pues entreno todo con material en casa, por supuesto, ¿vale? Tengo pesas, mancuernas solo, no tengo barra olímpica, solo tengo mancuernas. A ver, Nacho, creo que hemos perdido la conexión. ¿Me escuchas? Bueno, parece que hemos perdido la conexión con Nacho. ¿Tú me escuchas? Ahora mejor. Justo estaba diciendo que habíamos perdido la conexión. Vuelvo a repetir lo último a partir de mancuernas, si puede ser, porfa, que creo que se ha Vale. cortado. Digo que tengo mancuernas, tengo solo 24 kilos de mancuerna, pero que trabajo siempre de forma unipodal, ¿vale? O con una mano, porque de esta forma 24 kilos son suficientes para entrenar. No llego a los 24 kilos con una mano, vamos, pero me sobran kilos, para que me entiendas, ¿no? Y sentadillas igual. Al hacer sentadillas a una pierna, piensa que son mis 65 kilos, creo que peso, 67 kilos, más lo que añada en una mancuerna. Son muchos kilos sobre una pierna ya, ¿no? Al trabajar de forma unipodal. Se puede siempre adaptar el entrenamiento. Con el TRX, por ejemplo, solo hago remo invertido. He ido cambiando desde el plano vertical que decíamos antes, inclinando poco a poco, y ahora prácticamente ya estoy en una posición prácticamente paralela al suelo. Es el único ejercicio que hago con el TRX. O sea, que alternas, por lo que tengo entendido, diferentes tipos de material. Entrenas en casa. ¿Me escuchas bien? Perdón. ¿Me escuchas bien, no? Sí, sí, te Entrenas escucho. en casa. ¿Y cómo has visto, por ejemplo, tú has dicho que realizas trail, ¿no? ¿Cómo crees que la fuerza, tú notas que la fuerza puede ayudarte a desenvolverte, a actuar en cuanto al trail running? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Lo he notado sobre todo en el tren inferior, en la potencia de piernas. Increíble, la verdad. O sea, ahora soy capaz de saltar. Tengo mucha fuerza en las piernas porque soy capaz de hacer ejercicios que antes no era capaz de realizar, ¿no? Y es que ahora me noto sobre todo en las subidas. Lo que me está pasando ahora, claro, porque también he tenido que reducir el tiempo fuera, es que cuando me pongo a subir, a partir de los 2-3 minutos me cuesta muchísimo seguir el ritmo, porque los ejercicios de fuerza los tengo concentrados en dos ejercicios seguidos, ¿no? Que me llevan 1 minuto, 2 minutos, es el tiempo que estoy entrenando. Entonces, sí lo noto en la resistencia final, pero bueno, eso lo cambiaré a lo largo del programa. Al final, cuando llegue la primavera, meteré ya ejercicios de mucho más fuerza, resistencia que ahora, ¿no? O sea, por lo que Pero sí, dices, vamos, lo he notado muchísimo, has muchísimo. notado muchísimo ese trabajo de fuerza sobre tu desempeño, sobre tu rendimiento en el trail, que precisamente yo creo que es una actividad que no es liviana, ¿no? Es bastante exigente y por tanto crees que es importantísimo. Y trabajas, bueno, el core me imagino que también lo trabajarás, ¿no? ¿Me escuchas, Nacho? ¿Me escuchas tú? Se está yendo mal la conexión ahora, Sí, ¿eh? creo que es la tuya, que me pone que Yendo tu un poquito conexión mal. es inestable, tu conexión a internet. Anda. Ahora, a ver, ahora creo que mejor. Ahora parece que te veo más fluido. A No, ver. te decía que también incluyendo la fuerza trabajas no solo la fuerza del tren inferior, ¿no? También trabajas, como bien dices, la del tren superior e incluso, vamos a decirlo así, la del core, ¿no? Sí, ejercicios de core como tal, no sé si tengo 2 o 3 ejercicios nada más, ¿vale? Porque realmente el core lo estás entrenando siempre. En el momento que levantamos peso por encima de la cabeza, yo, por ejemplo, siempre incluyo un ejercicio olímpico al principio de la sesión. Todo lo que es levantar peso por encima y que sea peso libre, que no sea una máquina, el core está presente ya. Cuando estamos realizando una plancha, el core está presente. Cuando realizamos un puente invertido, el core está presente. Cuando realizamos peso de forma unipodal, sujetando, por ejemplo, una pesa aquí a la altura del pecho, estamos trabajando el core también. O sea, el core está presente siempre. Por lo tanto, solo incluyo 2 o 3 ejercicios de core. Suelen ser ejercicios muy funcionales, pero procuro que un ejercicio al menos sea core tradicional, lo que llamamos, por ejemplo, un crunch, ¿no? Yo no es que quite los crunches de las rutinas de entrenamiento, pero no baso una rutina de entrenamiento solo en un crunch. No sé si me explico. Perfectamente, eso El es. core tiene que ser algo muy funcional. El crunch es
la última pincelada para mí de un programa de entrenamiento. Antes de llegar a hacer un crunch hay muchos otros ejercicios funcionales que puedes hacer. Porque Totalmente, porque el veníamos, core no es para machacarlo, el core es para que esté ahí, para que te dé estabilidad. Y para nosotros que somos corredores, la estabilidad que es no balancearnos a los lados cuando corremos, ni adelante ni atrás. El core me estabiliza. ser eficientes, ¿no? Al fin y al cabo. Yo creo que el trabajo de core no lo hemos citado porque muchas veces dices, bueno, eres corredor, trabaja simplemente la fuerza del tren inferior. No, no. Obviamente algo tendrá que decir la del tren superior, obviamente, en esa movilidad torácica, por ejemplo, que realizamos con los brazos, si no me equivoco. ¿No? O sea, eso es importante también, ¿no? Para ser más económicos y, por tanto, poder, bueno, poder emplear menos energía para realizar el mismo esfuerzo en este caso. Y el core tiene mucho que decir, porque es la palanca de nuestro cuerpo, lo que dices tú, el estabilizador principal en este caso. Y un core más fuerte lo que va a permitir es que las fuerzas se transmitan a donde se necesita, en este caso, en el caso de un corredor, hacia el tren inferior, de forma más eficiente y puedan ser aplicadas mayormente, ¿no? O sea que es importantísimo ese trabajo de core y que muchas veces está muy olvidado, está muy olvidado. El embarazo, por ejemplo, es importantísimo. Yo creo que en todos los aspectos de la vida es importantísimo, porque el core, aquí está, es que no es algo que sea precisamente pequeño, implica muchos músculos, tanto por la parte anterior como por la parte posterior, y bueno, es que es el eje central de nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, es que cuando decimos core, que hay mucha gente que sigue confundiéndose, el core no son los abdominales, Eso es es. que el core es toda la caja torácica, o sea, es desde mi cadera, incluyendo los músculos de la cadera, hasta el hombro. Es que el core es todo. Fíjate, ahora, si hago un crunch, los pocos músculos que están entrenándose, simplemente el recto abdominal, eso no es core, señores, eso no es core. Como dice Nacho, que al fin y al cabo los abdominales es una Nacho. parte muy pequeña, es una parte muy pequeña del core, hay muchísimos más que lo forman y que deben ser trabajados para esa compensación, ¿no? No podemos trabajar simplemente una parte porque vamos a trabajar descompensaciones y por tanto van a aparecer desequilibrios musculares y por tanto, como bien digo, dolencias, ¿no? O sea que es importante ser en este caso equilibrados a la hora de trabajarlo. Bueno, entonces Nacho, cuéntanos ahora cómo entrenas tú la fuerza, cómo te planificas tú para entrenar. Pues yo la fuerza la trabajo más o menos 2 días por semana, cumplo con el mínimo de las recuperaciones de la OMS, antes lo trabajaba más veces, porque ahora mismo, antes realizaba como tú trail, pero ahora mismo por falta de tiempo y demás, pues no estoy realizando trail, no corro por montaña, simplemente salgo a correr de vez en cuando, 3-4 veces por semana, por aquí cerquita de casa, y 2 días trabajo la fuerza. Trabajo la fuerza y la trabajo a través la trabajo en mi casa, a través de materiales muy sencillos, bien con mi propio cuerpo, con bandas elásticas y poco más. Utilizo también una esterilla para trabajar el core y poco más. Con eso de momento me sirve. Es verdad que cuando corría por montaña, pues utilizaba algún tipo de material diferente, como puede ser TRX, como puede ser, ahora no me acuerdo, la verdad, como puede ser, no me acuerdo sinceramente, puedes incluir un feedback para incluir algún tipo de variantes, bueno, variar un poco los materiales para que te permitan trabajar a diferentes intensidades, ¿no? Y sobre todo variar para no caer en esa monotonía que muchas veces nos pasa, ¿no? Es que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajar la fuerza, no es como correr, que me gusta más, disfruto más una actividad como correr que trabajar la fuerza. Para mí trabajar la fuerza muchas veces no es que sea un suplicio, pero me cuesta muchísimo más. Por lo tanto, intento darle variabilidad a través de materiales y de ejercicios para no aburrirme y motivarme, que me llevará a realizarlo, bueno, durante un tiempo mayor. Y por eso cumples con los mínimos, pero suficiente para luego poder realizar tu actividad, que es el salir a correr, ¿no? Eso es, totalmente. Yo sé más o menos lo que necesito en cada momento en cuanto a niveles de fuerza, porque es que eso lo vas a ver tú cuando realices la actividad, para no lesionarte, para rendir bien en cuanto a tus objetivos. Yo creo que eso es muy importante que lo Claro. tengamos en cuenta. Y También, más o si menos no, eso. Dime, perdón. no, si no recuerdo mal, también trabajabas con un Bosu, ¿no? O con un Bosu pequeño.
¿Puede ser? Sí, trabajaba sobre todo con un Bosu, lo que llamamos Togu, que es un Bosu más pequeño, como tú bien dices, cuando corría por montaña. Por la montaña, como bien tú sabrás, pues hay mucha piedra, tenemos que trabajar también el equilibrio, la propiocepción en este caso, bueno, para evitar caídas, por ejemplo, y demás. Y también la utilicé cuando tuve un esguince de tobillo en esa adaptación, utilicé el Bosu para darle esa funcionalidad, fortalecer de nuevo ese tobillo y me sirvió mucho. Incluía ese trabajo propioceptivo después del trabajo, perdón, antes del trabajo de fuerza y para mí era súper, súper útil, me ayudó muchísimo. Ujú. Y más o menos eso es lo que vengo a trabajar. Yo puedo entender que para mucha gente sea más motivante trabajar, sobre todo me estoy yendo un poco más a aquellas actividades que realiza más la gente, ¿no? Como puede ser, Claro. normalmente la gente suele realizar actividades más de tipo de resistencia, ¿no? Como salir a Ujú. caminar, correr y demás. Por norma general, obviamente luego ya depende de la disciplina deportiva y lo que le gusta a cada uno en concreto, pues existen excepciones y casos concretos, ¿no? Como bien he dicho. Pero normalmente la gente cuando quiere hacer ejercicio físico simplemente eso, va a caminar o correr. Pues que sepáis que para eso es necesario unos niveles de fuerza y que debes trabajarlos aparte de esa actividad que realices, que está muy bien que salgas a caminar a correr, pero por favor, para ello prepárate y trabaja la fuerza para ello, ¿no? O sea, prepárate para ello para que luego no haya sustos y eso, como bien digo, es súper importante ese trabajo. Que, por ejemplo, siguiendo tu ejemplo, ¿no? Solo hace falta cumplir los mínimos de fuerza, porque a mí tampoco me gusta mucho entrenar la fuerza, entonces trato de cumplir con los mínimos, que sé que son 2 días. Trato de hacer el mínimo para lo suficiente para cumplir con las necesidades de mi deporte y de mi día a día, de la funcionalidad. Pero no dejo de entrenar la fuerza, porque sabemos lo necesaria que es en cualquier actividad, en cualquiera. Ya, Lo ya, que decías al principio, perdona, del podcast, no corro para estar en forma, ¿no? totalmente, totalmente. Es que lo que no hay que hacer es eh, correr para estar en forma, es estar en forma para correr. Yo creo que esto debe ser prioritario y debemos tenerlo en mente día a día, ¿no? Es súper importante. Y eso, y que esas recomendaciones mínimas de la OMS, lo que se ha visto, obviamente luego hay que personalizar, hay que concretar en función de cada persona, pero se ha visto que cumpliendo esos periodos de ese trabajo de fuerza durante 2 días mínimo y 150 300 minutos de actividad física en cuanto a resistencia, otro tipo de actividad que sea de tu gusto, Ujú. eh, aunque estés mucho tiempo sentado, como sean 10 horas, puede revierte esa situación que produce el sedentarismo de 10 horas sentado y bueno, es súper importante por eso trabajarlo, ¿no? Porque revierte esa situación que produce el sedentarismo y por tanto va a ser muy beneficioso para la salud. Que yo tampoco es que esté muy de acuerdo, porque obviamente 10 horas sentado va a tener unas consecuencias para nuestro cuerpo y no va a ser nada positivo. Pero en este caso lo que ha demostrado este estudio con tantos acelerómetros y con tantas medidas tomadas y con una muestra tan grande es que eso, y perdón por repetirlo por tercera vez, pero es que 30-40 minutos, perdón que eso precisamente no lo he dicho, de actividad física diaria revierte las consecuencias negativas que pueden tener 10 horas sentado. Así que yo creo que merece la pena, ¿no? Y 30-40 minutos al día no lo tiene todo el mundo, ¿no? Quieras o no, en un momento u otro puedes sacar 30-40 minutos, que no hace falta que hagas yo qué sé, que vayas a un gimnasio, simplemente que camines, que corras, simplemente que te muevas, ¿no? Que te muevas, pero que emplees 30-40 minutos diarios y trabajes la fuerza 2 veces a la semana para mejorar tu salud, ¿no? Importantísimo, por favor. Importantísimo. Que además 30 minutos o 40, si no vas a un gimnasio y haces trabajo desde casa con un plan personalizado para ti, tienes tiempo más que de sobra, ¿verdad? Es simplemente cambiarte un pequeño calentamiento y ya estás trabajando en tu propia casa, en tu propio salón, en una habitación, en el garaje, en tu jardín si tienes o en tu terraza. Que eso se va a reflejar, es que tú coincidirás, Nacho, lo bien que se siente uno después de hacer ejercicio, ¿no? Por esa aparición de nuestras amigas las endorfinas que aparecen minutos más tarde realizando un ejercicio físico y que te proporciona esa sensación de bienestar que te puede durar durante todo el día prácticamente. O sea que yo creo que merece la pena. Son 30-40 minutos que es que se pasan en un plis, se pasan en un plis, es muy poco tiempo. El día tiene 24 horas, hay que recordarlo. Y por eso yo creo que merece y mucho, más los beneficios que nos puede dar a todos los niveles de salud, yo creo que merece mucho la pena
por eso. Y también hay que incidir que ese ejercicio físico, estoy diciendo, vale cualquier tipo de actividad. Sí, vale cualquier tipo de actividad. Obviamente que te guste y que pueda ser realizada de forma segura para ti. Pero, por favor, tampoco hay que salirse un poco de la zona de confort. Yo sé que cuesta, pero tampoco vayas a un ritmo que, como yo digo, que vayas viendo por la calle escaparates. No, no. Intenta ir a un ritmo un poco más intenso, esa intensidad moderada, vigorosa, que precisamente es la que cita la OMS en sus nuevas líneas, en sus nuevas recomendaciones de actividad física, y que es la que de verdad va a ayudarte a generar adaptaciones y, por tanto, reflejarse en mejoras en tu salud, ¿no? Eso es, así es. ¿Qué más cosas podemos decir de la fuerza, verdad? Yo creo que le Bueno, hemos dado un buen repaso a todo, ¿no? ¿Tú cómo lo yo ves? creo que sí. Hombre, este guión estaba muy completo, la verdad. Yo Ha creo sido que muy... sí. Como bien Y digo, bueno, perdón, Nacho, habla tú que te he iba cortado. a decir, si alguien tiene alguna pregunta más de fuerza, ya sabéis que respondemos siempre en las redes sociales. Esto va a estar colgado en el canal de YouTube y algunas pequeñas píldoras breves que vamos a ir colgando en todas las redes sociales, pero sabéis que estáis siempre bienvenidos, sois siempre bienvenidos a comentar cualquier cosa, a preguntarnos cualquier cosa. Y si no os atrevéis de forma pública, de forma privada. Siempre tenemos habilitados los mensajes privados para resolver este tipo de dudas de forma individual, ¿no? Totalmente. No os quedéis con la duda, por favor. Cualquier cosa, cualquier sugerencia, incluso cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde encontrarnos. Mi compañero, @Mr. Nachiti, Mr. Nachiti en todas las redes sociales, y yo, en este caso, @NachoAfiSalud. Nos podéis encontrar también en www.nachosconfines.com, que es nuestra página web. Y, como digo, en nuestras redes sociales. Preguntar lo que necesitéis. Ya veis que intentamos siempre responder a todo el mundo y no dejar a nadie con cualquier tipo de duda. Intentamos ayudar a todos en la medida que podemos, ¿no, Nacho? Siempre, siempre, sin duda. Lo mejor que podemos, pero Sí. siempre. Y si algo que no sabemos, no lo respondemos. No podemos saber de todo, pero muchas veces hasta incluso nos molestamos en informarnos de ese tema para poder responder a vuestras preguntas y ayudaros con con vuestras dudas, al fin y al cabo, ¿no? Así que, bueno, es preguntar y no os quedéis con la duda, como bien he dicho. Pues sí. Bueno, Nacho, ¿cómo ves si cerramos podcast de hoy? Sí, Podcast número yo creo que sí, 3. porque no sé cuánto llevaremos, más o menos una horita, y tampoco queremos extendernos mucho más para no ser pesados, yo creo. Así que Que ya nada, somos, que ya somos bastantes. ya somos bastante pesados. Vosotros no sabéis el tiempo que llevamos aquí antes de la entrevista, que llevamos hablando de la vida, en general. Llevamos hablando aquí como una hora y media y, bueno, no nos callamos ni debajo del agua, yo creo. Joder, qué barbaridad. Sí, sí. Así que Bueno, nada, bueno, pues nos vemos en el próximo podcast, que si todo va bien va a ser en unas semanas. Y bueno, que os dejamos con la intriga y, sobre todo, que si tenéis algún tipo de sugerencia para algún podcast, comentárnoslo en redes sociales y, como bien dice Nacho, y nada, y nosotros procederemos, si tiene demanda como tal, a hablar de ellos sin ningún tipo de problema. A nosotros no nos importa en absoluto, al revés. Así que nada, a pasar buena semana a todos y nos vemos en el siguiente, ¿vale? venga. Venga, Nacho, hasta luego. Hablamos. Chao.